Le invito que usted pueda abrir su Biblia allí en la segunda carta a los Corintios capítulo 4. Segunda carta a los Corintios capítulo 4. Hoy comenzamos la campaña de 40 días de fe y vamos a tocar un tema en el día de hoy que se llama correctas expectativas. Correctas expectativas es el tema del día de hoy. Dice la Escritura en el versículo 7 y leemos hasta el 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Repito el 17 y el 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. De manera que la fe hace parte de las cosas que no se ven, ¿sí? Por eso este será un tiempo de caminar por fe y no por vista, porque la fe pertenece a lo eterno, pertenece a lo que no se ve. En el libro o en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que fue el texto que hicimos introducción, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí hay dos verbos que encierran la definición de la fe. El primer verbo, dos palabras, certeza y convicción. Lo uno es un calificativo y el otro es un verbo. Certeza y convicción. Al definir la fe, el escritor a los Hebreos dice que la fe es la certeza y luego dice que la fe es la convicción, ¿cierto? Entonces, una cosa es creer y otra cosa es estar ¿qué? Convencido, ¿sí? Hay gente que cree, pero no está convencida. Entonces, por eso el escritor a los Hebreos ratifica que es primero con certeza. Y la certeza, dice el diccionario, que la certeza es conciencia de saber que conocemos la verdad. No estamos hablando en términos teológicos, estamos hablando en términos humanos. Un diccionario de la lengua española normal dice: la certeza es la conciencia de saber que conocemos la verdad. Entonces, mire cuán interesante es este mensaje, este mover que Dios va a comenzar, este reto que Dios va a comenzar por 40 días, que va a ser un reto de transformar nuestra mente, transformar nuestro corazón, pero es un reto que nos va a llevar a convicciones. Usted da la vida por convicciones. Mientras no tenga convicciones, no da la vida. Usted paga una boleta de $1,000,000 de pesos para ver un partido de fútbol si el equipo que usted ama le convence, es decir, si hay una convicción. Lo que hace que realmente la certeza sea real en nuestra vida es el conocimiento de la verdad. Pero ese conocimiento de la verdad es lo que nos va a llevar a una convicción. Y cuando definimos convicción, es seguridad que tiene alguien de la verdad. O sea, imagínese que certeza y convicción están unidos, porque es la seguridad que tiene alguien de ¿qué? De la verdad.
o la certeza de lo que piensa o tiene. De manera que una persona, antes de tener convicción, ¿qué debe tener? Certeza. O sea, antes de tú poder producir convicción en tu vida, debes tener certeza. Entonces, cuando tú unes certeza con convicción, en tu vida se produce algo que se llama fe. Es decir, fe. La fe es unir la certeza, es decir, el conocimiento de la verdad, unirlo a lo profundo de mi corazón como una convicción. Es decir, ya es un sentir profundo, es un sentir en el cual estoy seguro. En otras palabras, la convicción es algo interno, no es algo externo. La convicción se produce de adentro y se exterioriza, es decir, se puede ver. Ahora, cuando hablamos de fe en este tiempo de retos, no vamos a hablar de una fe natural, porque es que hay una fe natural. ¿Cuál es la fe natural? La fe de que tú te acuestas y mañana te vas a levantar. Eso es una fe natural. Eso no necesitas una fe sobrenatural. La fe sobrenatural fue diseñada por Dios y fue entregada por Dios para cambiar nuestras circunstancias. Es decir, la fe sobrenatural tiene como propósito el hecho de que nosotros veamos algo que antes no habíamos visto. Veamos en el Señor algo que antes no habíamos visto. Y para producir eso, yo requiero la seguridad interna de que Dios va a hacer algo en mi vida. De que Dios va a cambiar algo en mi vida. Es decir, la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón no es otra cosa distinta que al Señor Jesucristo en nosotros, la gloria de Dios que es Cristo puesta en nosotros para que nuestra vida sea transformada, pero al mismo tiempo sea una vida transformadora. De manera que la fe es un asunto sobrenatural, no es un asunto del mundo. O sea, yo puedo tener confianza, pero cuando hablamos de la fe sobrenatural, sobrepasa mi confianza. Mi confianza no puede ser excedida, pero la confianza que tenga en Dios puede ser excedida y extralimitada, porque es una confianza que produce un resultado totalmente diferente. Yo puedo decir que tengo fe en mí mismo, pero decir que tengo fe en lo sobrenatural requiere de convicción y requiere de conocer a Dios. O sea, solo cuando conozco a Dios yo puedo decir mi fe es sobrenatural. Durante 40 días en esta iglesia no vamos a hablar de una fe común, de una fe para transitar sobre esta tierra. Vamos a hablar de una fe que es el resultado de una comunión y de una intimidad con Dios. O sea, vamos a hablar de una fe sobrenatural, que es aquella que se produce por parte de Dios y es otorgada a sus hijos, a quienes ha adoptado en su familia, para que por medio de la fe podamos alcanzar grandes testimonios, tal como ocurrió con aquellos personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que caminaron, como dice en la carta a los Hebreos, como viendo al invisible, porque muchos de ellos no vieron lo prometido, y dice el escritor de los Hebreos que muchos de ellos no vieron lo prometido para que nosotros lo pudiéramos ver. O sea, a mí me impacta que finalizando la carta, el capítulo 11, la carta a los Hebreos, dice que ellos fueron aserrados, golpeados, apedreados, sufrieron, fueron vituperados, pero no alcanzaron la promesa para que nosotros fuésemos los beneficiarios de esa promesa. En otras palabras, lo que Dios le prometió a ellos, ellos no lo vieron en su tiempo, pero nosotros lo estamos viendo. De manera que aunque yo lo que crea no lo vea hoy, no indica que Dios no me lo va a cumplir. Lo que indica es que Él en su tiempo lo va a cumplir, porque el tiempo perfecto solo lo conoce Dios. Amén. Cada promesa de Dios que está contenida en la Escritura será cumplida en nuestra vida. Y será cumplida porque el que prometió es fiel. Porque el que prometió, en Él las cosas se llaman sí y en Él las cosas se llaman amén. Amén. Entonces esos personajes no vieron lo prometido, pero Dios se los cumplió y se los sigue cumpliendo, como el caso de Abraham. Mira que cuando Dios se encuentra con Abraham,
Dios le dice, sal de tu tierra, sal de tu casa, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Sí? Y Abraham obedeció. Recordemos que terrenalmente Abraham es reconocido como el padre de la fe terrenalmente, o sea, un símbolo o digamos una señal de Jesucristo, que es realmente nuestro autor y consumador de la fe. Entonces quiero decirte en este tiempo, iglesia, y en esta enseñanza, que Abraham no vio la multitud que Dios le prometió, porque Abraham solamente vio a Isaac, ¿sí? Y vio a Jacob, pero Abraham murió. Dios le dice a Abraham, le hace una promesa: mira, si tú puedes contar las estrellas que están en el firmamento, y si puedes contar los granos de arena que están en el mar, o sea, a la orilla del mar, entonces tú podrás saber qué es lo que yo te puedo cumplir. Porque realmente las estrellas para el ser humano es incontable, y contar toda la arena que está en el mar también es incontable. Dice, pero así es mi palabra, ella se cumplirá, porque la palabra de Dios no regresa vacía. ¿Y cuándo le dice Dios esto a Abraham? Cuando Abraham estaba desconsolado porque Abraham no tenía heredero, y Dios le dijo, le había prometido ¿qué? Heredero. Y Dios se lo cumplió. Recuerden que Sara le dijo a Abraham, acuéstate con Agar, que el hijo que tengamos, como la costumbre de la región, es que cuando la ama de la casa no puede tener un hijo, entonces el marido se acuesta con la sirviente de la casa, y el hijo que nazca de esa relación realmente es hijo de la ama de casa. Eso se llama adelantarse a los tiempos de Dios. Nuestra fe no puede adelantarse a los tiempos de Dios. Abraham se adelantó a los tiempos de Dios, y en ese adelantamiento de los tiempos nace un hombre llamado Ismael, que hasta el sol de hoy ha sido piedra de tropiezo para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Porque realmente en Agar era el hijo de la esclava, y el hijo de la esclava jamás podía tener la promesa. Quien tiene la promesa es el hijo de la libre, que es Sara. Amén. Entonces, algo importante es que cuando nosotros no vemos lo que queremos ver, necesitamos tener correctas expectativas de quién es Dios, de quién soy yo, de quién es su palabra y de las promesas que Dios me ha dado. Necesitamos tener correctas expectativas, porque Dios es experto en sacar de la nada algo. Dios es el único que es experto en sacar de la nada algo. Cuando no había nada, Dios lo creó todo. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios creó todo lo que hoy vemos en esta tierra. Entonces hay algo importante que debe ocurrir en estos 40 días. Y es que en estos 40 días tu fe estará puesta en el autor y consumador de la misma, que es el Señor Jesucristo. En estos 40 días tú tienes que convertirte en un Abraham que cree. Porque Dios le dijo a Abraham, mira, tu descendencia será numerosa, y aunque un grupo pequeño entrarán a Egipto, ellos vivirán en Egipto 400 años, pero allá los multiplicaré, los haré crecer. Y en 400 años entraron 70 personas a Egipto, pero cuando Dios usó a Moisés para libertar al pueblo de Israel, a la nación de Israel, eran más de 2 millones de personas. O sea que Dios, de una semilla sencilla, estaba sacando una gran nación. Y vengo a decirte de parte de Dios, yo no sé cuál es tu expectativa en estos 40 días. Yo no sé qué es lo que Dios te ha prometido, pero lo que sí sé es que tenemos un Dios que, si dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿cómo no nos ha de dar con Él todas aquellas cosas que nosotros estamos y seguimos esperando de parte de Dios? Vengo a decirte en esta mañana que Dios pondrá en el orden correcto tu vida, y que serán 40 días que permanecerán para ti y que cambiarán 40 años de la historia de tu vida. Vengo a decirte que estos 40 días es el 10% de los 40 años de gloria, poder y autoridad que tú verás de parte de nuestro Dios. Aleluya. Porque si Dios le multiplicó la descendencia a Abraham y hasta hoy es incontable, también las promesas que has recibido de Dios se cumplirán. Amén.
Ahora, caminar en fe y con fe son dos cosas que tenemos que caminar. Tenemos que caminar en fe y tenemos que caminar ¿qué? Con fe. ¿Sabes por qué? Porque es que el diablo es el primero que se va a oponer en este tiempo de campaña. El diablo va a trabajar tu mente permanentemente. El diablo va a hablar a tu corazón, a tu mente, porque él te querrá confundir. De manera que tú necesitas caminar en fe, pero necesitas caminar con fe. Necesitas caminar con fe porque nosotros debemos entender que también humanamente nos van a ocurrir cosas malas. La adversidad va a tocar nuestra vida. Los problemas van a tocar nuestra vida. La enfermedad va a tocar nuestra vida. Pero nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Y caminar por fe, para que se active la fe, tiene que haber una promesa. Porque si no hay promesa, no hay fe. No podemos activar la fe sobrenatural. Antes de que se active la fe sobrenatural, tú estás sostenido y soportado sobre una promesa de Dios. Entonces tú necesitas conocer a Dios y conocer sus promesas para que tu fe se active. En una de las reflexiones que usted va a leer, usted va a posar sus ojos en una que dice: bueno, ¿y cuál es la enseñanza de Marta? Marta sabía teología, pero no tenía fe. Marta sabía teología. Marta sabía que venía un Mesías. Marta sabía que habían promesas de parte de Dios, pero lo que Marta nunca había visto era un milagro de resurrección, y menos en la vida de su hermano llamado Lázaro. Yo vengo a decirte de parte de Dios que estos serán 40 días de resucitar lo que está muerto en tu vida. Yo vengo a decirte que estos serán 40 días en donde Dios habilitará, en donde Dios tocará, porque lo que Jesucristo toca se resucita, porque lo que Jesucristo toca se habilita para tu vida, en el nombre del Señor. Vengo a decirte de parte del Señor que estos serán 40 días donde Dios te va a proponer un nuevo estilo de vida, un estilo de vida llamado comunión e intimidad con Él. Amén. De manera que tienes que estar expectante de forma correcta a lo que Dios va a hacer de aquí en adelante. Porque aunque tú digas, pasaron 40 días, pero en mi vida no ocurrió algo extraño, quiero decirte que no fueron 40 días perdidos, porque tu corazón y tu mente quedaron tocados y transformados por el poder del Espíritu Santo, y verás la gloria del Señor, porque lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Amén. Y quiero hablarte de 3 aspectos de lo que significa la correcta expectativa. La correcta expectativa implica, número 1, saber de qué estoy hecho. Número 1, saber de qué estoy hecho. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Dice Pablo: para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí se está refiriendo al poder que tiene el Evangelio para cambiar las vidas, y ese poder que tiene el Evangelio para cambiar vidas se llama Jesucristo. El tesoro que está dentro de nosotros es la vida de Cristo. La fe sobrenatural es para los hijos de Dios, es para los herederos. Los únicos que tienen autorización para pedirle a Dios somos los redimidos por Cristo. Es decir, cualquier persona puede orarle a Dios, pero antes de ver respuesta, tiene que ver primero un corazón arrepentido y que Dios lo perdone. Pero tú y yo estamos entrando en una dimensión en donde somos herederos imperfectos. Sí,
somos imperfectos, pecamos. Mira, ningún hombre en la Biblia fue recto delante de Dios. Ninguno, ni Abraham, ni David, ni Salomón. Nadie fue recto delante del Señor. Todos pecaron, todos cayeron, todos estaban consumidos por el pecado. Pero Dios apareció en sus vidas para redimirlos. Dios apareció en sus vidas para cambiar su relación con ellos, porque el mayor anhelo de nuestro Señor es el de unirnos a la familia de la fe que es en Cristo Jesús. El mayor anhelo de Dios es la salvación de nuestra vida. Así que nosotros, como hijos redimidos, tenemos unos derechos. La identidad es importante en el tema de la fe, porque tú no puedes creerle a Dios si no te sientes hijo de Dios. ¿Estamos allí, iglesia? Necesitas sentirte, percibir, aceptar en tu interior que eres hijo, y que como hijo Dios te ha dado la fe para que sigas creyendo en Él, para que en los momentos de tu debilidad tú sigas creyendo en Él. Dentro de nosotros habita el tesoro más importante de Dios, que es la vida de Cristo. Somos vasos frágiles. Dice el apóstol Pablo allí en el texto que acabamos de leer, tenemos este tesoro en vasos de barro. Es decir, usted se puede imaginar que ¿quién cometería la locura de guardar tesoro en una vasija de barro? Solo Dios. Porque Dios sabe que somos imperfectos, que somos débiles. Dios sabe que nosotros en nuestro caminar con Él aún le podemos fallar nuevamente. Sin embargo, su gracia está disponible para nosotros. La gracia de Cristo está disponible para nosotros para volver a retomar nuestra identidad. Acuérdese de eso, iglesia. Ahora, aunque por fuera nos parecemos a cualquier otra persona o a cualquier pecador, por dentro estamos hechos de un material diferente. Dentro de nosotros hay un material diferente, y ese material diferente se llama la gloria de Dios. O sea, dentro de nosotros habita la plenitud de la gloria de Dios, que es el Señor Jesucristo. Y Pablo dice, ¿nos enfermamos? Sí nos enfermamos. ¿Padecemos algún tipo de malestar o molestia? Sí, padecemos algún tipo de malestar o molestia. ¿Tenemos situaciones adversas? Sí. ¿Tenemos problemas con nuestra familia? Sí. ¿Tenemos discusiones en nuestro hogar? Sí. Pero dentro de esta vasija mora la vida de Dios. A pesar de eso, mora la vida de Dios en la persona del Espíritu Santo. Y al morar la vida de Dios en nosotros, tenemos que ser expectantes que algo extraordinario sucederá en nuestra vida. Por eso los problemas matrimoniales no se arreglan con un psicólogo, se arreglan con la palabra de Dios. Por eso las enfermedades, aunque vamos al médico, no se arreglan con una medicina, se arregla con la llaga de Cristo que es puesta sobre nosotros. Es decir, nuestra vida es frágil, nuestra vida es débil, pero tenemos por dentro un tesoro importante que mucha gente lo anhelaría tener. Tú tienes que sentirte privilegiado. Tienes que sentirte privilegiado de que Dios te haya permitido tener acceso al trono de la gracia. Tienes que sentirte privilegiado. Nuestra fe está basada en nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Nuestra fe no está basada en autoconocimiento. Nuestra fe no está basada en los conceptos que el mundo tiene acerca de lo que es la fe. Porque la fe del mundo es simplemente una autoconciencia de que yo puedo cambiar circunstancias. Y aparentemente eso no es malo. Pero para nosotros hay algo superior. Se llama la vida de Cristo morando en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, quien te guía, quien te direcciona, quien habla tu vida, quien te puede decir: no te metas por aquí, mira, no firmes este negocio, mira, no te sigas reuniendo con estas personas. Cuando tú te haces amigo del Espíritu Santo, tu vida nunca fracasa.
Tú solo tienes que hacerte amigo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos fue dejado para que nuestra vida vaya de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Ahora, ¿qué es importante, iglesia? Tu identidad. Tú necesitas saber de qué material espiritual estás hecho. Tú necesitas tener identidad. No puedes esperar lo sobrenatural alejado de Dios. No puedes esperar lo sobrenatural distanciado de las promesas de Dios. Tú no puedes encontrar en un libro humano, por mucha ayuda que te preste, una promesa como la promesa de Dios. O sea, no hay libro humano escrito por hombre, por muy súper espiritual que sea, que cambie lo que la promesa de Dios tiene en su propia palabra. Tú tienes que arrebatar las promesas. Y cuando tú entras en comunión, las promesas hacen parte el compromiso de Dios para con tu vida. Amén. Lo segundo, una correcta expectativa va a implicar saber que los tiempos malos son solo temporadas y no tu condición definitiva. Los tiempos malos son solo temporadas y no tu condición definitiva. Lo que te esté pasando, la circunstancia que estés viviendo, la situación que estés viviendo, no es tu final. No es tu final. Tu final es glorioso. Tu final es glorioso. Mira lo que dice el apóstol Pablo ahí mismo en la 2 Corintios 4, 8 al 9. Afligidos en todo, pero no ¿qué? No agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. En la versión Reina Valera dice: atribulados en todo, mas no ¿qué? Angustiados. En apuros, mas no ¿qué? Desesperados. Perseguidos, mas no ¿qué? Desamparados. Derribados, pero no ¿qué? Destruidos. ¿Qué quiere decir con esto? Que no importa que a ti te pase lo mismo que le pase al mundo, tu vida no puede entrar en angustia, ni en desesperación, ni sentirte desamparado, ni sentirte destruido, porque tienes una ayuda poderosa que se llama el Espíritu Santo de Dios, el cual te fue dado para levantarte de la condición en que te encuentres. Cristo fue a la cruz a morir para que se rompieran todo acta de maldición que pesaba en contra de tu vida, de manera que en Cristo eres más que vencedor, que en Cristo eres más que victorioso. Eso eres tú en Cristo Jesús. Hay un libro que se titula ¿Por qué a la gente buena le suceden cosas malas? Sí, sabemos que a la gente buena le suceden cosas malas, pero la diferencia está en lo que yo creo y a quien yo le creo. Yo creo a la palabra y le creo al autor de esa palabra, que es nuestro Padre Celestial. Quiere decir que mientras vivamos en esta vasija de barro, que es temporal, porque Dios nos levantará de esta tierra y hará de nuestro cuerpo un cuerpo glorioso como el de Cristo, estaremos expuestos a situaciones adversas. ¿Cuál es la diferencia? La respuesta que recibimos cuando clamamos a Dios, porque Él en su condición de Padre nos responde de forma muy distinta. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira, los milagros de Dios vienen después de una confianza en Dios. Y el que confía en Dios en sus momentos de adversidad, clama a Dios. Y Dios le responde. Dios le responde. Tu situación financiera no cambiará con un milagro financiero, cambiará con un milagro de mente. Cuando Dios cambie la mente, cuando Dios ponga un pensamiento de bien como el que Él tiene para ti, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos, dice la palabra. De manera, iglesia, que cuando la adversidad toque la puerta de tu vida, el arma más poderosa que tienes se llama fe. Cuando la adversidad toque la puerta de tu vida, tienes que agarrarte de las promesas de Dios. Tienes que recordar todos los días las promesas de Dios,
porque a todos nos toca un turno de adversidad. Mínimo, a todos nos toca un turno de adversidad. No hay ser humano, y menos los hijos de Dios, que no seamos procesados por la adversidad. Porque a través de nuestra confianza en Dios podremos ver resultados muy distintos en temporadas de dificultad. Tengo un amigo, él se llama Ricardo Gómez. Yo le preguntaba: Richard, ¿cómo estás? Me dijo: estoy bendecido, estoy bendecido, estoy victorioso y estoy triunfante, porque en la cruz Cristo se llevó toda circunstancia adversa de mi vida. Así que lo que estoy pasando es temporal. Así que lo que estoy viviendo es temporal. Toda situación que estés viviendo es temporal, porque la victoria fue ganada en la cruz. En la cruz Cristo compró nuestra libertad y compró nuestra victoria. Y debes entender algo. Escucha esto: el salmista en el Salmo 34:4 dice: busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. La diferencia entre el miedo y el temor es que el miedo es natural, pero el temor es creerle al miedo. Lo que paraliza es el temor. Por eso lo que se tiene que vencer es el temor. Oh, no importa la circunstancia que estés, no importa por lo que estés pasando, no temas. Hay 365 veces en la Biblia que dice: no temas, no temas. Imagínate que hay un no tema para cada día. 365 veces en la Biblia dice Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. No temas, porque yo te sostengo con mi diestra de justicia. ¿Qué es la fe? Creerle a eso que Dios dice, a ese no tema. ¿Qué es la fe? Que lo que yo veo que es adverso, que es difícil, que aparentemente me va a arropar, me va a estrellar, no va a suceder, porque la mano poderosa de Dios estará delante de mí antes de que yo me estrelle, antes de que yo me hunda. La fe de Pedro se perdió cuando miró las aguas. Pero mientras caminó mirando al invisible, no se hubiera hundido nunca. Y esa es nuestra fe. No podemos dejar de mirar al invisible. No lo vemos, pero sabemos que está ahí. Sabemos que está aquí. Ahora, esto me habla de que la fe no es algo mágico para obtener algo, sino que es el resultado de una estrecha e íntima comunión con el Padre Celestial, que nos redimió y nos otorgó el privilegio de caminar por fe. La fe abre puertas. La fe abre caminos. La fe hace cosas inimaginables, porque la fe es un arma poderosa para destruir lo que el enemigo quiere hacer en contra de nuestra vida. Por eso Pablo dice: afligidos sí, pero no agobiados; perplejos sí, pero no desesperados; perseguidos sí, pero no abandonados; derribados sí, pero no destruidos. De manera que tú puedes entender claramente que tu condición definitiva no es la actual, sino que Dios te ha dado grandes promesas por medio de su palabra, la cual debes atesorar muy bien, la cual debes creer a plenitud, porque debes saber y debes reconocer que tienes un Dios y un Padre que es fiel y que cumple todo lo que promete. Dios no te redimió del mundo para que sigas viviendo igual al mundo. Dios te redimió del mundo, primero, porque necesitaba llevarte a su presencia, y ya haces parte de la familia de Dios. Pero segundo, Dios te redimió del mundo para que tú marques una gran diferencia en los momentos de adversidad. Cuando el mundo busca un brujo para salvar su situación financiera, tú buscas el rostro de Dios. Cuando el mundo busca un chamán, tú buscas la gloria de Dios. Cuando el mundo busca autoayuda, tú buscas la palabra de Dios, y allí tienes tu respuesta. Amén. Y número 3, y con esto termino. Tercero, tener correcta expectativa implica creerle al sistema del reino y no al sistema de este mundo. Segunda a los Corintios 4, 17 y 18 dice: pues esta aflicción leve y pasajera. ¿Cómo llama
Pablo a los problemas? ¿Cómo lo llama? Y entonces tú, ay, me van a echar, ay, y no sé qué, y no tengo el pasaporte, ay, y entonces, ¿y cómo se abre? Y Pablo llama eso, ¿esta qué? Aflicción leve y pasajera. Leve, tribulación momentánea, por un momento. Eso es la adversidad. ¿Sí? Dice, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. De manera que el peso de la gloria de Cristo dentro de nosotros, porque Él mora dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo, hace chiquiticas nuestras adversidades. La llave que reduce la adversidad se llama fe. Es tu confianza. Es tu confianza que Dios no te dejará avergonzado, ni caído, ni derribado, ni en el lugar donde tú te encuentras. Porque cuando el diablo crea que te ha reducido y que te ha menoscabado, el Hijo de Dios aparece en tu vida para decirte: yo soy quien te llevo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Cree en mí, aférrate a mí, tómate de mi mano, agarra mis promesas y haz con ella un culto al Dios Todopoderoso, que es el único que te va a rescatar de la condición en que te encuentras. Amén. El rey Salomón en el libro de Eclesiastés dijo: lo mismo le sucede debajo del sol al justo y al injusto, pero la diferencia es el final de ambos. ¿Dónde termina el uno y dónde termina el otro? Y ahí mismo en Eclesiastés 2:21 dice: al impío le ha dado el don de generar riqueza con sus manos para entregársela a los justos. Quiere decir que en este momento hay un injusto trabajando para ti. Hay un injusto que está produciendo para que las riquezas de ese injusto, por orden de Dios, sean pasadas a tus manos, porque es una promesa de parte del Señor. Quiero decirte, iglesia, los justos estamos revestidos de la gloria de Dios, que es Cristo. Nuestra mayor fe y expectativa correcta es poner nuestra mirada en las cosas que no se ven, las de arriba, porque esas son verdaderas, eternas, las cuales Dios preparó de antemano en Cristo para nosotros, para nuestra salvación. Estos 40 días de fe deben ser un tiempo donde las cosas del reino deben establecerse en lo profundo de tu ser y de tu familia. La Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque el injusto sale a buscar la comida, el injusto sale a buscar vestido, el injusto sale a buscar trabajo, el injusto sale a buscar calzado, el injusto sale preocupado. Pero los hijos de Dios salimos a buscar el reino de Dios y su justicia. Adora a Dios, y verás la grandeza de ese Dios obrando a favor de tu vida.